Cordial saludo, estimado equipo de la empresa Innovation and Tech, equipo directivo. El día de hoy estamos reunidos con el equipo de liderazgo organizacional para socializar el diseño y la implementación de la estrategia de planificación de recursos empresariales en cuanto a lo que hace referencia a todo el tema de tecnología de la información. Su servidor, quien les habla, el líder de la estrategia, Andrés Felipe Córdoba Blanco. También nos acompaña en el equipo el señor José Castillo, líder de la gestión documental. De igual manera nos acompaña la señora Sara Valentina, líder de operaciones y capacitación, y la señora Sofía, líder de monitoreo y cierre. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la aplicación de la estrategia, se debe tener en cuenta que ante cualquier situación se tiene que hacer un diagnóstico inicial. Revisando el diagnóstico inicial de la empresa actual, se pudo identificar, en base a la teoría según PITA 2018, que se presentan unos focos de resistencia del personal. Eso hace referencia al personal base y administrativo de la organización, teniendo en cuenta que el personal directivo es quien gestiona este tipo de cambios y está propenso y dispuesto a mejorar la calidad y la productividad de la empresa. En cuanto a los focos de resistencia más grandes que se logran identificar dentro de la organización, tenemos tres focos que podemos interpretar y se van distribuyendo de tal manera que unos tienen más pesos que otros. Tenemos con el peso más bajo de foco de resistencia personal, con un 20% en ruptura de la rutina. Sabemos que cualquier persona, cuando usted trata de modificar la manera de trabajar, va a generar un foco de resistencia, no va a querer hacer ese cambio, ¿cierto? Tenemos un 35%, en segundo lugar con 35%, la falta de capacitación. También dentro de los operarios de la organización tienen esa resistencia, ese miedo a la falta de capacitación o no llegar a cumplir con las métricas mínimos necesarios. Y tenemos un 45%, el miedo a lo desconocido. Esto, como cualquier ser humano, le va a generar, cualquier cambio nos va a generar miedo. Todo lo que no conocemos nos genera miedo. En cuanto a eso, es el diagnóstico inicial de la empresa. Para eso tenemos que hacer la implementación de las nuevas tecnologías para aumentar la productividad. En base a eso vamos a basarnos en el ciclo PHBA, que nos dice planear, verificar, hacer y actuar. Vamos a planear las estrategias para poder implementar esas capacitaciones, para sacar a las personas de la rutina y que se vayan acreditando en las nuevas actividades para que puedan, obviamente, calificarse en temas de tecnología. Vamos a hacer estas capacitaciones que no sean muy seguidas y que no saturen al personal. Vamos a verificar que toda esa implementación se esté justificando de tal manera para que las personas la apropien y la puedan implementar. Y vamos, obviamente, a hacer control y seguimiento. Esta es una mejora continua que simplemente no es hacerlo una vez, sino que vamos a estar en mejora constante para tratar de, obviamente, implementar de la mejor manera los avances tecnológicos que se tienen preparados para la organización. Continuamos con José, por favor. Muy buenas noches, queridos colegas. Como director de gestión humana y comunicaciones corporativas, voy a enfocarme en el plan de gestión del cambio, comunicación y cultura. Hemos diagnosticado el problema, nos diagnostica que tenemos una cultura organizacional que debemos intervenir. Los sistemas de información no solo procesan datos, sino que transmiten conocimiento, habilidades, experiencias y valores. Permítanme contrastar, compañeros, dos escenarios. El antes de la intervención, la organización presenta una comunicación exclusivamente de arriba hacia abajo, muy vertical estamos teniendo, compañeros. Un clima generalizado de incertidumbre y algunos equipos de rechazo y escepticismo abierto frente al proyecto. Nuestra meta, el después de de crear esta estrategia, se sustenta en tres pilares: una comunicación asertiva, que sea bidireccional entre la dirección y los colaboradores, una colaboración digital compartida que aproveche las nuevas herramientas de ERP y sobre todo transparencia y confianza mutua ante los diferentes niveles jerárquicos. Para materializar esa transformación cultural, proponemos la conformación de embajadores del cambio, los cuales van a liderar esas estrategias y actuarán como un canal directo para resolver las dudas operativas y poderlas solucionar en el proceso. Esta figura es clave porque acerca el proyecto al lenguaje y la cotidianidad de quienes operan en el sistema día a día. Con la cultura y la comunicación como cimiento de la adopción, entrego la palabra a nuestra compañera Sara Valentina para que siga con este proceso de adopción del cambio.
Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias. Como parte del equipo de operaciones y capacitación, voy a presentarles la implementación práctica del proyecto. Como pueden ver en pantalla, consta de 4 fases. La primera de ellas es las pruebas UAT, por sus siglas en inglés, User Acceptance Testing o pruebas de aceptación del usuario. Esto indica que los colaboradores van a someterse en la práctica a hacer uso del sistema en un entorno controlado y se realizará antes de un despliegue masivo. ¿Qué nos va a permitir a esto a nosotros como equipo? Que se van a identificar los errores que se tengan, se van a poder corregir a tiempo y adicional vamos a iniciar con la disminución de la resistencia al cambio por parte de los colaboradores debido a que se van a empezar a familiarizar con el sistema. En la fase número 2 tenemos la capacitación por roles. Se entiende que no todos los colaboradores van a manejar el sistema de la misma forma o van a tener acceso a la misma información. Esto quiere decir que se debe presentar una formación acorde a las funciones de cada área. Esto va a permitir que cada colaborador pues tenga una capacitación específica de acuerdo a su cargo. Asimismo, va a permitir que ellos ya entrados en el sistema como tal, de acuerdo a sus actividades, puedan entenderlo un poco mejor y se mitiguen todos estos miedos que tienen. Lo vamos a realizar a través de manuales interactivos, simulaciones y todas las lecciones aprendidas que pues se irán dando en este proceso. En la fase número 3 tenemos la migración de datos. Esta migración asegura la integridad de la información histórica, es decir, que vamos a cargar el historial de toda la información de la empresa, lo cual va a ayudarnos a mitigar los riesgos o impactos que se tengan si, digamos, no tuviéramos acceso a toda la información y asimismo tener una trazabilidad de todo aquello proceso que pues se lleva actualmente en la empresa. Por último y no menos importante, tenemos la fase de transferencia y acompañamiento. Esta fase ya es la puesta en marcha como tal del proyecto. Vamos a contar con un equipo operativo súper equipado de tecnologías de la información, con el cual vamos a tener mesas de ayuda, acompañamiento constante a cada uno de los colaboradores y de esta forma se van a poder seguir resolviendo dudas, se va a poder acompañar al trabajador en aquellos pues inconvenientes que tengan referente al proyecto y de esta forma podemos minimizar los impactos como tal en la operación de la empresa y pues de nuevo atacaríamos como de pronto el hecho de que el trabajador se llegue a sentir solo en la implementación de un proyecto como estos. Todas estas fases son fundamentales para la adopción correcta, pues segura y exitosa del ERP y nos va a permitir pues adaptar este proyecto de una forma gradual para que los trabajadores también se sientan acompañados sí, por nosotros como equipo en todo este proceso. Le doy la palabra a mi compañera Sofía. Gracias, Sara, por tu intervención. Mi nombre es Sofía, del área de calidad y mejora continua. Teniendo en cuenta ya lo expuesto por nuestra compañera, que abarca el ítem de verificar del ciclo PHBA en pro de una mejora continua, tenemos ciertos indicadores como un objetivo de medir en el corto plazo 2 metas concretas. La primera es superar el 85% de los usuarios activos en plataforma. Esto va a ser durante la etapa del primer mes. Y como segundo, reducir en un 50% los reportes de incidentes en el software tras la finalización de las pruebas UAT. En el largo plazo, proyectamos una reducción del 20% en los tiempos de gestión de inventarios y despachos, en los cuales se traduce directamente en una mayor eficiencia operativa y en una mejor experiencia para nuestros clientes. Es preciso finalizar esta intervención con un resumen de todo lo expuesto por los compañeros. El éxito del ERP no radica únicamente en la tecnología, sino en cómo utilizamos nuestro capital humano, nuestro talento humano para aplicar esto en nuestra empresa.
La tecnología no funciona por sí sola, sino en la sinergia de nuestros colaboradores con lo que queremos aplicar. Es por esto que es importante medir la efectividad. Asimismo, hacer un proceso de retroalimentación para verificar cómo podemos mejorar cada día estos procesos y hacerlos más óptimos y eficientes. Por último, es importante precisar que consolidar a Innovación Antech como una organización ágil, competitiva y preparada para la era digital requiere de los procesos de mejora continua. Finalizada la intervención del área de calidad, Sara, te doy un espacio para que revisemos el chat y miremos si hay preguntas de parte de la Junta Directiva. Muchísimas gracias a todos. Revisando el chat, tenemos 3 preguntitas por aquí. Entonces vamos con la primera. Está direccionada al director Andrés. La pregunta es, desde la estrategia, ¿cómo evitamos que la resistencia identificada en el diagnóstico, ese 45% de miedo a lo desconocido, se traduzca en una pérdida de continuidad del negocio durante la transición? Ok, bueno, muchas gracias, Sara, por la lectura de la pregunta. Gracias a la Junta Directiva por esta interrogante muy pertinente con respecto a la temática que estamos hablando en ese momento. Tenemos que tener en cuenta que cuando gestionamos cualquier tipo de proceso tenemos que tener pendientes los posibles riesgos. Lo ideal en este caso sería, digamos que gestionar por fases, ¿sí? Cada etapa del proyecto tiene que incluir un plan de contingencia, que es lo que vamos a hacer si el plan A, B o C no funciona, ¿sí? De igual manera tenemos que utilizar o implementar los kit wins, que son las pequeñas victorias tempranas posibles. De esta manera, reducimos la incertidumbre de la operatividad diaria para que los operarios tengan esta ventaja de poder identificar cuáles son los valores agregados que van aprendiendo dentro de las capacitaciones. Sofía, si el cierre del proyecto depende en parte de la adopción cultural, ¿qué indicador cualitativo propondría incluir en el tablero de KPI? Gracias, muy apropiada también esta pregunta, porque todo lo que se mide se puede corregir. Entonces, el indicador dice de clima y cultura digital. Este será medido semestralmente, complementado con una tasa de rotación voluntaria y el nivel de participación de las encuestas que se realicen de manera interna dentro de la organización. Sofi, por responder acá a nuestro chat. Por último, tenemos una pregunta enfocada al director de gestión humana y es ¿cómo mediremos si la estrategia de comunicación y los embajadores del cambio realmente están funcionando y no son solo un saludo a la bandera? Muchas gracias, equipo. Bueno, como director de gestión humana, realizaré de manera periódica encuestas sobre clima organizacional. También me apoyaré con los embajadores del cambio para que estemos en una constante comunicación bidireccional para resolver las diferentes inquietudes que se puedan presentar en los diferentes niveles jerárquicos de la empresa. Muchísimas gracias, José. Bueno, listo. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por la atención prestada, a los participantes, junta directiva, a mis compañeros. Ya contamos con un plan estratégico para implementar este proyecto. Contamos con un cronograma que claramente va a ser socializado a cada una de las partes interesadas para que tengamos en cuenta las fechas estipuladas y dar cumplimiento a las actividades. Entonces, estaremos pues pendientes de cualquier duda que de pronto surja por parte de ustedes. Asimismo, nos reuniremos en 15 días para dar seguimiento a este cronograma. Muchísimas gracias a todos. Correcto. Muchas gracias.